Bueno, les doy la bienvenida a todos los socios y amigos de la asociación y a las personas que nos quieren acompañar esta tarde. Llega el momento un poco de la conclusión de nuestro ciclo de conferencias en este año 2021 y por tanto pues terminamos con este espacio que desde la Asociación Madrileña de Críticos de Arte hemos dedicado al análisis y a la reflexión sobre el arte de la mano de los sin duda extraordinarios ponentes que han intervenido a lo largo de los meses de octubre y de noviembre. Sin ánimo de extenderme mucho, para no restar tiempo al ponente de hoy, pero sí quisiera pues, poner en valor la intensidad que ha tenido este ciclo, su diversidad temática y específicamente el rigor con el que han sido abordadas todas las ponencias. Comenzamos a ver ustedes el 4 de octubre con la muy sugerente conferencia de Tomás Paredes, que él dedicó a un tema tan peculiar como transversal a lo largo de la historia del arte y que ha sido el interés por el automatismo. De su mano, en un extenso recorrido cronológico que nos llevó desde la prehistoria a la actualidad, tuvimos la oportunidad de viajar por la a veces oculta fascinación de artistas, poetas, filósofos y críticos que él nos fue mostrando, han sentido por el diseño, por la construcción y por la colección de autómatas, esos seres mecánicos cargados de significado que sirvieron para vehicular los anhelos, los deseos y muchas veces las frustraciones de sus propietarios. Su conferencia, que nos contó con cercanía y erudición, nos aportó claves para indagar más en esa interacción fina que se traza entre el arte y la ciencia. El ciclo ha continuado después con la conferencia de Encarnación Pisonero, que nos hizo un minucioso y detallado itinerario por el devenir del arte español del siglo XX, de acuerdo a la visión de uno de sus grandes críticos, Eduardo Furlot. Encarnación nos habló de la trayectoria de este autor en el análisis artístico de la vanguardia y acabó su conferencia con una reflexión propia entre nostálgica y muy crítica, diría yo, cuestionándose sobre la pérdida de combatividad del arte actual respecto a la que mostraron las vanguardias y también proponiendo preguntas sobre las perspectivas de futuro en un mundo digital donde el marco del arte está trascendido y vivimos en una cultura global que ha subvertido las claves tradicionales para el ejercicio del juicio crítico que corresponde a esta reflexión. Avanzamos después hasta la interesantísima conferencia de Socorro Moral, que giró en torno a los recientes planteamientos de la ciencia neuroestética. Socorro nos hizo una exposición detallada de las bases biológicas de la experiencia estética, siguiendo los estudios científicos actuales, que localizan los procesos cognitivos y afectivos en las diversas zonas cerebrales y profundizan en lo que ocurre cuando nos sentimos impresionados por una pieza de arte. Su exposición, más que dejarnos conclusiones selladas, nos abrió una gran puerta por la que transitar en busca del valor de conceptos como el de creatividad, que nos dijo ella, a través de un órgano como nuestro cerebro, nos permite resolver problemas o limitaciones y en el arte específicamente avanza un paso más allá de la imaginación. En fin, fue una conferencia, creo yo, exquisita y motivadora a partes iguales. Por último, el lunes pasado tuvimos la oportunidad de conocer los intereses artísticos de las nuevas generaciones que trabajan por hacerse hueco en la investigación artística. Tuvimos la oportunidad de desarrollar la conferencia de John Aranguren, uno de nuestros ganadores del primer premio ANFA de Crítica de Arte Joven, que nos trajo el análisis de la arquitectura brutalista en el Reino Unido en la década de los años 50 del siglo XX, su planteamiento inicial como una arquitectura de mejora para la vida de las clases populares y su devenir en edificios que fueron posteriormente problemáticos. Yo nos trazó también las interconexiones de estos espacios con la música que a partir de los 70 generaron corrientes como el punk y el post-punk. Fue un tema singular, como ven, y en la línea de esta hibridación actual que comentábamos antes. Bueno, creo que durante todas estas tardes hemos disfrutado, como les decía, de temas múltiples y posiciones de trabajo heterogéneas, pero creo que esta es la riqueza de ser una entidad pues, con una miscelánea de intereses profesionales y particulares.
Por último, hoy terminamos con una ponencia que la verdad que teníamos gran interés en poder desarrollar después de la frustración que supuso el año pasado por motivo de la pandemia cancelarla. Nuestro ponente de hoy, como saben, es Wilfredo Rincón García. Para ANCA es una persona muy importante, tanto por su compromiso con la asociación como por su calidad personal y profesional. Y bueno, no voy a dejar de trazar, aunque sea de una manera muy sintética, su biografía profesional. Wilfredo es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza, es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, del que en la actualidad es profesor de investigación en el Departamento de Historia del Arte y Patrimonio del Instituto de Historia. Es académico de número de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza y de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. Es correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de la de Alfonso X el Sabio de Murcia, de la de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, de la Real Academia de Córdoba, de la de Bellas Artes de Cádiz y de las Academias Nacionales de Bellas Artes de Argentina y de Portugal. Es miembro de la Comisión Diocesana de Patrimonio Artístico de la Diócesis de Tarazona, comendador gran oficial de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén en su capítulo noble de Aragón, Cataluña y Baleares, y le ha sido concedida la encomienda de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio y la Cruz al Mérito Militar por distintivo blanco. Es miembro también de numerosas asociaciones profesionales vinculadas a la historia y a la crítica de arte, las asociaciones madrileña, nacional e internacional de críticos. Ha sido también presidente de la Asociación Española de Pintores y Escultores y además es miembro de las Reales Sociedades Económica Aragonesa y Matritense de Amigos del País y pertenece a numerosos consejos de redacción y asesores de revistas españolas e internacionales. En la actualidad dirige la revista Archivo Español de Arte y la colección de monografías de historia del arte, todo ello del CSIC. Su actividad científica a lo largo de su dilatada carrera investigadora se ha centrado en 3 líneas de investigación: por una parte la pintura y la escultura española de los siglos XIX y XX, la iconografía de los santos y por último las órdenes militares, particularmente aspectos artísticos de las órdenes de Jerusalén en España. Como ponente ha impartido numerosas conferencias, ha participado también en numerosos congresos, tanto nacionales como internacionales, y ha comisariado a su vez un elevado número de exposiciones. Por mi parte, tengo que agradecer públicamente a Wilfredo su disposición para colaborar con las actividades de la asociación y en particular para que haya hecho hueco entre los importantes compromisos que tenía para hablarnos esta tarde de la obra de un pintor en el que él, como ustedes podrán deducir, es una indiscutible autoridad. Se trata de Francisco Pradilla. Wilfredo ha publicado dos monografías sobre el pintor, una en 1986 y otra en 1999. Ha escrito sobre él también un elevado número de artículos y ha comisariado también varias exposiciones sobre Pradilla, tanto en Madrid, en Front de Todos, en Logroño, en Villanueva de Gállego, en Zaragoza. Y actualmente ha comisariado también la exposición que se exhibe en la Lonja de Zaragoza y que podrá visitarse, por si es de su interés, hasta el 9 de enero de 2022. Tal es su dedicación a la obra de Pradilla, que en este 2021 ha sido nombrado hijo adoptivo de Villanueva de Gállego, que es la localidad natal de Francisco Pradilla. Y sin más, pues les pido disculpas por extenderme un poco y hacer esta pequeña glosa de lo que ha sido este tipo de conferencias y le cedo la palabra a Wilfredo, que es un poco lo que ustedes han venido a ver. Muchas gracias. Gracias, Esther. Queridos amigos, querido Tomás, querida familia Pradilla, es para mí un placer haber llegado hoy a poder desarrollar esta conferencia que se planteó ya hace 2 años. Que el tema de la pandemia nos ha ido. Yo esta mañana, cuando había tanto aire en Madrid, digo, a que nos cierran el Parque Retiro hoy por el aire, pero afortunadamente no es necesario. Y no debe suspenderlo nuevamente. Como crítico de arte, me parece muy importante la labor que a lo largo del siglo XIX, mitad del XIX y sobre todo a lo largo del siglo XX, han desarrollado los críticos de arte, porque han dejado sus opiniones en una serie de medios, fundamentalmente los periódicos, que nos permiten reconocer y que nos permiten poder ahora encontrar claves de las producciones de muchos artistas
La hemeroteca siempre ha sido una base importantísima para la investigación de historia del arte, porque lógicamente la información que te da un periódico es muy difícil de cambiar, ¿no? Es decir, el periódico se publica al día siguiente y se dice ayer ocurrió tal cosa, ayer ocurrió tal cosa. Puede ser que después la información que den esté un poco sesgada por alguna razón, tipo personal o por una razón, pero en todo caso la cronología prácticamente, aunque tenemos algún caso que nos confunde un poco, pero bueno, en todo caso, antes era muy difícil trabajar en la hemeroteca. Yo he dedicado muchas horas de mi vida a trabajar en los periódicos en la hemeroteca, porque siempre ibas buscando algo que no sabías si ibas a encontrar. ¿Usted qué quiere buscar? No, yo quiero buscar cosas sobre Pradilla, por ejemplo. Entonces te pegabas horas y días que no te encontrabas nada, a no ser que encontraras un periódico que por alguna razón tuviera una especial vinculación con él, o Pradilla o cualquier otro tema. Ahora, afortunadamente, la modernización de muchas cosas nos ha llevado a la existencia de las hemerotecas digitales. La hemeroteca digital permite encontrar una información que antes hubiera sido imposible. Dedicando toda una vida o varias vidas a buscar cosas, encontraré muchas cosas las que yo, por ejemplo, estos últimos meses encontré en relación con Pradilla. Cuando se planteó el tema de la exposición de Zaragoza y con su catálogo correspondiente, yo quería ofrecer novedades en el catálogo, cosas que no hubiera publicado antes, bastantes cosas que he hecho sobre Pradilla. Entonces, me dediqué sistemáticamente a buscar, no todos los años, porque no tenía tiempo para tanto, a buscar en la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional, que es la más completa que hay. Cada autonomía tiene la suya, muchos pueblos tienen la suya, su propia hemeroteca digital, pero en todo caso, en la Biblioteca Digital Nacional realmente es importantísimo, y metiendo la palabra Pradilla, pues te salen una serie. La clave es meter Pradilla en un año solo. Y entonces te sale mucha información, pero que de alguna manera no es. Yo me acuerdo la vez que metí Pradilla, lo metí sin darme cuenta en toda la biblioteca digital, me salieron no sé cuántos miles de citas. Entonces, claro, lo que hacer es muy sistemáticamente. O sea, hay que ser muy sistemático para investigar en la biblioteca digital. Entonces, cuando me planteó Esther la conferencia, dije, bueno, pues podría ser interesante. Lo que va a hacer va a ser una conferencia un poco distinta. Es un poco exponerles cómo investigo y cómo he investigado yo en estos últimos meses para completar la información que desde hace 40 años tengo sobre Pradilla. Empecé a trabajar sobre Pradilla en el año 79, así muchas horas de ver documentos y ver libros y ver cuadros, pero la hemeroteca es una cosa que siempre, lógicamente, pues es más incómoda, aparte que lógicamente los periódicos ahora, muchos de ellos hay que mirarlos por microfilm, microfichas, porque ya no te lo dejan tocar. Pero claro, la biblioteca digital ha venido a resolver todo ese tipo de problemáticas. Sin extenderme más, por eso he llamado la conferencia Crítica de Arte e Investigación en la obra de Francisco Pradilla. La primera noticia que tenemos de Francisco Pradilla nos la proporciona este señor de la izquierda, que es Antonio Palao, catedrático de escultura de la Escuela de Bellas Artes de Zaragoza, en el Diario de Zaragoza. No es el periódico, es una cabecera del periódico, porque el 16 de febrero de 1878, cuando Pradilla gana la medalla de honor en la exposición general de Bellas Artes de Madrid, Antonio Palao, que es el director de la Escuela de Bellas Artes de Zaragoza, escribe un texto, remite un texto al Diario de Zaragoza, explicando cómo él, como director, y teniendo acceso a los archivos que en este momento están desaparecidos, toda la trayectoria de Pradilla como alumno de la Escuela de Bellas Artes de Zaragoza. Entonces lo dice: Francisco Pradilla, todavía en el Gallego, se matriculó en aritmética y geometría en el curso 61-62, que daba él, con el número 68, obteniendo una nota notablemente aprovechado. En el 62-63 se matriculó en principios y extremos, y sigue así, dice. Y al fin del curso obtuvo el pase a la clase del antiguo que cursó en el 64-65 con el número 2 y obtenido el fin de año la nota sobresaliente, y desde esta fecha en adelante pasó a estudiar a Madrid. Esta es una información muy interesante que estaba conocida desde hace tiempo, que nos permite precisar de alguna manera esos primeros años de Pradilla que se pierden un poco en la lejanía, lógicamente. De la derecha
es Bernardino Montañés, que fue profesor de la Escuela de Bellas Artes de Zaragoza, fue un importante pintor, vivió mucho tiempo en Roma antes de que fuera Pradilla, y Bernardino Montañés fue un gran acuarelista. Yo tengo la teoría de que Pradilla aprendió la acuarela con Bernardino Montañés, pero cuando llega a Madrid en el año 66 ya es un acreditado acuarelista, es decir, maneja la acuarela, que es una técnica muy difícil, con mucha calidad. También de los primeros años de la vida de Pradilla tenemos un artículo, son PDFs de las bases de datos y luego están hechos una JPG, o sea que no son para que ustedes lo intenten leer, algunas cosas se pueden leer, indudablemente lo que pretendo es un poco que vean cómo este artículo es de Manuel Gómez Latorre, se llama Ante el entierro de Pradilla y fue publicado justo a la muerte de Pradilla. Lo interesante es que Manuel Gómez Latorre, que fue amigo de Pradilla en los primeros años de su estancia en Madrid, en este artículo, que es un artículo largo, como ustedes ven, desde aquí hasta aquí, va dando una serie de noticias que hemos utilizado siempre sobre la vida de Pradilla en los primeros años de Madrid. No voy a leer mucho para no aburrirles, pero simplemente sí citarles algunas cosas interesantes. Gómez Latorre comienza diciendo que al pasar el cortejo fúnebre de Pradilla, pues él recuerda sus años jóvenes que convivieron en Madrid. Dice, era Pradilla de carácter serio, reconcentrado, muy estudioso, con cultura extensa y profunda y un tremendo aficionado a la buena música. Dice que iban al Real costándoles una modesta pesetilla. Y es muy curioso porque nos describe esos primeros años de Pradilla en Madrid. Dice que había el Café de las Columnas, dice, hoy de Puerto Rico, no sé, en este momento no sé si no existe, por supuesto, donde semanalmente se celebraba un concurso de dibujo y Pradilla se los llevaba todas las semanas. Dice que una pequeña cantidad que se recogía con el dinero que ponía cada uno, o sea que se hacían pues eso, un premio. Entonces que Pradilla, entonces también decía, dice que era un poco despreciado por sus compañeros porque, dice, aquel muchacho de terno raído, de botas inverosímiles y de un carácter un tanto huraño, dio a la brecha de llevarse con gran frecuencia los cuartos, porque sus dibujos eran superiores a los de sus indiferentes colegas. Dice, y desde entonces ya no se reparaba en su traje y se le dio la alternativa entre aquellos artistas más o menos incipientes. Dice que cuando ya volvió Pradilla, dice que una de sus últimas ocasiones que lo visitó en el estudio de Quintana, le dijo, le recordó su consabida ruina por la quiebra fraudulenta de la banca Villegas. Así que eso es un tema, dice, y cuanto pudo asesorar con su honrado esfuerzo una cantidad relativamente considerable que le asegurase el descanso de la vejez, la quiebra de la banca Villegas le arrebató unas 200.000 pesetas, quedando reducido a trabajar sin descanso hasta sus últimos días con labor de 16 horas, como me decía no mucho en visita que le hice al estudio de la calle Quintana. También la prensa nos permite reconocer obras que están en paradero desconocido, como este Ribera de Vigo, que fue el premio que consiguió en 1874, que consiguió en la Ilustración Española Americana, un concurso que creó esta revista con la que Pradilla colaboraba, y entonces como se reprodujo el dibujo en el número del 22 de octubre del 74, pues lo podemos encontrar. Interesante también es cómo un poco se va intentando rehacer la vida y la obra de Pradilla a partir de una serie de documentos, ¿no? Es decir, es un poco, cada maestrillo tiene su librillo. A mí me parece que este planteamiento es muy interesante porque te dan datos que no encuentras en otros sitios. Es decir, las biografías al uso, bueno, pues no entran a estos precisos detalles, como que nos decía Gómez Latorre. Otro elemento interesante es cómo Pradilla es el cronista de la muerte de Fortuny en Roma. Esta imagen es de la Ilustración Americana, es del 8 de diciembre de 1874,
Fortuny ha muerto el 21 de noviembre del 74 y Pradilla, que colaboraba con la Ilustración Hispanoamericana, mandó esta fotografía, no sé si hecha por él o hecha por otra persona, aunque a Pradilla le interesó la fotografía bastante, según sabemos por su contacto y su relación con Cano Bassi Vallejo, con Kaulak, pero es más interesante todavía que aquí todo esto se describe la muerte de Fortuny partiendo de una carta que manda Pradilla. Entonces, dice al principio aquí que, bueno, este es un texto hecho por otra persona, Martínez Velasco creo que es, pero en todo caso comienza diciendo: un antiguo colaborador y buen colaborador de esta revista nos ha mandado una carta en la que nos narra los últimos momentos de Pradilla y hace toda la descripción hasta aquí de la carta, y luego aquí ya es el colofón del artículo. Pero es que no solo eso, sino que además publican en la Ilustración Hispanoamericana publican un dibujo del entierro de Fortuny. Y ese dibujo del entierro de Fortuny está basado en un dibujo de Pradilla, dibujo del natural, tomado del natural en el propio cementerio de San Lorenzo de Roma, cuando Bertuni lee un discurso fúnebre. Ese es el dibujo tomado rápidamente, a mano alzada. Aquí tenemos el dibujo que manda a Madrid para que se imprima en la Ilustración Hispanoamericana, y aquí tenemos el dibujo impreso. Es decir, como ve ustedes que los colores que tiene aquí le permiten al grabador pues crear calidades en la composición. Dice aquí el pintor Bertuni, dice croquis del señor Pradilla. En esa línea yo quería destacar estos aspectos, ¿no?, de cómo la prensa, sobre todo es muy importante cómo la prensa tiene una cantidad de información tremenda para el historiador del arte. O sea, aquí hablo como historiador de arte, no como crítico de arte, o para las dos cosas que soy, de alguna manera. Es decir, la importancia de ese elemento, porque claro, esto está publicado el 8 de diciembre del 74 y el 15 de diciembre del 74 es cuando se publica la imagen. Tarda un tiempo en grabarse, lógicamente. También es muy importante hacer un seguimiento por supuesto, del cuadro de Juana la Loca. Hay, no sé, no quiero ser exagerado, pero 300 referencias en la prensa, seguro. La prensa del momento, del 78, nacional e internacional. No quiero hacer esa, pero sí que alguna referencia que me interesa. Por ejemplo, el mayo del 78, Pradilla fue portada de la Ilustración Hispanoamericana. El dibujo es de Alfredo Perea, un grabador muy importante, un dibujante muy importante que colabora con la Ilustración, y el reportaje se publica con motivo de haberle concedido en París el premio, la medalla de honor en la Exposición Universal de Bellas Artes de 78 con la Juana la Loca. Sí, primero gana la medalla de honor en Madrid y luego la lleva a París y gana la medalla de honor en París. Entonces la Ilustración Española le dedica, en este número, en ese suplemento del año de mayo del 78, le dedica varias páginas que no vamos a... Sí que quiero decir que, curiosamente, en la página 367 hablando de la exposición de París, dice, una obra capital, hablando de Juana la Loca, una obra capital, si no la obra capital de esta exposición. Pradilla nos hace asistir a los funerales de Felipe el Hermoso. Pero decía que en ese caso, en la misma nota de prensa se dice, como se ve, el crítico no ha preguntado bien el asunto del cuadro. No son los funerales, sino el traslado. Y describe minuciosamente el cuadro. En este mismo ejemplar se habla de que la Ilustración Hispanoamericana va a regalar a sus suscriptores, a partir del siguiente número, un ejemplar de la Juana la Loca, que son de 4 hojas de la revista grande. Entonces se empieza a describir ya cómo se ha hecho. Y dice además, como detalle, dice: obras que seremos los primeros en dar a conocer al público, pues el señor Pradilla no ha autorizado hasta ahora la reproducción de su cuadro, ni aún por la fotografía, reservándose ante una amiga de la Ilustración un honor y un derecho para los cuales les estamos profundamente reconocidos. Es decir, que nos enteramos por esta nota
que ese cuadro hasta hasta mayo del 78, mayo-junio, creo que es en junio, no se había publicado ni fotografiado. A partir de ese momento sí que efectivamente se publica varias veces. Y curiosamente, en la Guía del Peluquero, un periódico de tipo profesional, se dice: nuestro estimado colega del arte español, periódico de sastres, regala a sus suscriptores por un año un magnífico cromo, copia exacta del magnífico cuadro de Doña Juana Loca, debido al pincel de Doña Juana, del señor Pradilla, que obtuvo el primer premio en la última exposición de París. Es decir, cómo la prensa nos permite reconstruir el entorno en el que Juana Loca es presentado al gran público en Madrid, en París y posteriormente. Otro elemento interesante, esto es de hace una semana. Buscando no sé qué en internet, pues me encuentro que Pradilla va anteayer, eso lo dicen el 17 de julio de 1879, el diario de Valls dice: una numerosa expedición de artistas y aficionados pasó anteayer, 15 de julio, lógicamente, se dice el 17, desde Lérida a Poblet, contándose entre los primeros es Pradilla, Morera, Álvarez y Pedrell, con objeto de visitar los notables restos del célebre monasterio. Ese monasterio en ese momento estaba desamortizado y estaba abandonado por los frailes cistercienses, y es curioso porque en ese momento, para mí, cuando lo leí, de que al principio Pradilla está en Roma, pero empezando a seguir, sacando, como dicen, del hilo se saca el ovillo, encontré en otro periódico, el Vallense, que decía la misma noticia, porque estamos hablando de dos periódicos, no puede ser. Y curiosamente este dice que precisa que la visita fue el domingo 13. No dice que el número, pero sí, lógicamente es el 17 también. Dice: el domingo pasaron un grupo de pintores por Lérida hacia Tarragona, hacia Poblet. Es curioso porque efectivamente Pradilla en ese momento está viajando por España, viniendo de Roma hacia Madrid y luego bajar a Granada para tomar datos, referencias para su cuadro La Redención de Granada. Ese dato, por ejemplo, me parece interesante porque de alguna manera nos describe el itinerario que siguió. Posiblemente vino a Barcelona en barco, pasó por la Lérida donde vivía su amigo Jaime Morera, y posteriormente vino a Madrid. Sabemos que después, a finales de julio, estaba en Granada y que vino a finales de octubre a Madrid por estas referencias. Y curiosamente, otra nota de prensa, el diario Avisos de Zaragoza, de 6 de diciembre de 79, nos dice: ayer pasó por esta capital en dirección al Principado para embarcarse allí con rumbo a Roma el laureado pintor aragonés don Francisco Pradilla, el autor de Doña Juana Loca. Ha pasado algunos meses en las provincias meridionales de España y sobre todo en Granada, recogiendo impresiones y apuntes que han de contribuir a su gran cuadro que tiene el señor Pradilla en proyecto por encargo del Senado. Es decir, sabíamos por varias cartas también de Pradilla y tal, pero sabíamos que de este itinerario que había hecho hasta Granada. Eventualmente esta noticia del Vallense y del diario de Valls nos permiten precisar más un poco el itinerario que hace Pradilla para venir. Lógicamente, en el primer viaje no creo que parar en Zaragoza porque no hay fechas, pero en el segundo viaje sí que sabemos que para en Zaragoza. Otro hito importante en la vida de Pradilla es la reedición de Granada, que ustedes conocen perfectamente. Este cuadro fue realizado entre el año 79 y el año 82. Llegó a Madrid el 17 de junio, llegó a Madrid a principios de junio. El 17 de junio lo visitaron los reyes Alfonso XIII y María Victoria, y Victoria Eugenia, perdón. No, Alfonso XII y María Cristina, perdón. 1882. Y el pintor Ferrand, compañero de Pradilla en Roma, llevó a cabo esta magnífica composición que se publicó en la Ilustración Española Americana del 15 de julio de 1882. Bien, pues esto los conocíamos, en la prensa también hay cientos de noticias respecto a este cuadro, pero este periódico, el Diario de Tortosa, curiosamente, sí que encontré el otro día pues
archivo digital de estos, una hemeroteca digital de estos de Cataluña, con una información interesantísima, de las que varias cosas no están. Pero esto es de hace una semana, que es que no estás hablando, una cosa en caliente todavía en la investigación. Es lo bonito de la investigación, ¿no? Encontrar estos tipos de datos que te permiten redondear. Y nos dice el diario de Tortosa, del 7 de noviembre de 1882, tomando aquí Carta de Madrid, y la Carta de Madrid está fechada el 4 de noviembre, dice: esta tarde a las 3 los reyes, acompañados de la reina, de la madre de la reina, fueron al Senado para que viera esta última el cuadro de Pradilla. No es una noticia especialmente importante, pero sabemos que los reyes vuelven otra vez para ver con la madre de la reina el cuadro de Pradilla que habían visto ya el 17 de junio. También en el Imparcial tenemos otra noticia muy interesante sobre ese trocito dedicado a Pradilla, porque habla el conde de Coello habla de la actividad plástica de los pintores españoles en Roma. Entonces dice que del estudio de Pradilla ya se ha ido el cuadro de Juan Aro de la región de Granada, pero que en este momento el artista medita y bosqueja su suspiro del Moro, que comenzó en Granada en el 79, y una corte de amor del siglo XV. Habla de estos dos cuadros, dice que está haciendo estos dos cuadros. Dice: en la corte de amor derramará todo el caudal de poesía que ofrece la Edad Media, objeto de su pasión artística y los profundos estudios que ha hecho sobre aquella época. Y dice que como distracción, Pradilla se entretiene en pintar acuarelas, como el Perdonavidas y la Soberbia, y tienen un vigor y una expresión admirables, o pequeños cuadritos, verdaderas joyas artísticas destinadas a Inglaterra. Cuando yo encontré esto hace ya, al principio de mi investigación en Pradilla, realmente pues es interesante porque en Inglaterra no hemos localizado prácticamente obras de Pradilla. Puede estar en esas colecciones tan importantes que existen por toda Inglaterra, pero normalmente no la hemos localizado, pero las habrá. Otro tema importante que me parece destacar es cuando Pradilla fue nombrado director del Museo del Prado. A la muerte de Palmaroli, el 25 de enero de 1896, hay una corriente importante de prensa que plantean, entre ellos este artículo en el Imparcial, que plantean que sea Pradilla el próximo director del museo. Dice: la muerte del insigne Palmaroli ha dado lugar a que se plantee un problema de vital interés para el arte. ¿Quién le sucederá en la edición del museo? La opinión señala como sucesor a don Francisco Pradilla. Hace ya muchos años que Pradilla es el pintor nacional. Sus grandes cuadros, dice, el resto de su obra colosal lo constituyen miles de cuadros de Caballete, en los que sus cualidades de colorista y pensador profundo se unieron siempre en acuarelas, inimitables, en dibujos que por su extraordinario vigor recuerdan los grandes tiempos del arte, y en decoraciones magníficas como las que embellecen los techos y muros del Palacio de los Marqueses de Linares y otros. Dice: Pradilla, además de un gran pintor, es un hombre cultísimo. Conoce las necesidades de la enseñanza de las bellas artes y siente generosa ambición por reconocer España los de las industrias artísticas, cuyo actual abandono los hace tributarios de los pueblos productores. Pradilla es cuanto a la imaginación popular supone un artista cuya sólida fama universal honra a la patria y al pueblo, pues de él procede. Goza entre los artistas de indiscutible autoridad y reúne las más eminentes condiciones para ejercer el ejercicio del solemne magisterio que puede desempeñar desde la dirección del Museo del Prado. Bien, pues este largo artículo, está en el Imparcial no lo tengo aquí, principios del, creo que es el 28 de enero del 96. Este artículo realmente es muy interesante porque va a hacer un estado de opinión. Esto sería ahora pues los Twitter y todo lo demás. Crea estado de opinión y el pueblo, y porque es un artículo, pero hay muchos artículos en los que se habla de la importancia que tiene Pradilla para ser director del Museo del Prado. También Pradilla en ese momento vivía en Roma, no se traslada en el momento a vivir a Madrid y tiene él pide una serie de prórrogas para poder venir. Bueno, pues hasta las prórrogas de la que no viene, ¿no? Es decir, prórroga de 3 meses, se van dando, por ejemplo, está la Gaceta de Instrucción Pública,
no es el Boletín Oficial del Estado, no es la Gaceta de Madrid, es una Gaceta profesional. Entonces aquí se dice, se le ha concedido prórroga de 3 meses para tomar posesión del cargo de director. Lo encontramos en 4 ocasiones, porque tarda 9 meses en venir. También aquí en la Iberia del 1 de noviembre se dice, aquí abajo, dice, ha llegado a esta corte y ayer tomó posesión de su cargo el director del Museo del Prado, el ilustre pintor don Francisco Pradilla. La misma fecha aparece aquí, en la Gaceta de Instrucción Pública, el 31 de octubre último tomó posesión de su cargo de director el pintor Francisco Pradilla. Vean cómo vamos recomponiendo. Yo, por ejemplo, para el catálogo de la exposición de Zaragoza sí que me esforcé mucho en el tema de la exposición, de la dirección del Museo del Prado, porque es un tema que tenía un poco difuso. Pude acceder al archivo del Museo del Prado y con esto y con mucha cosa de prensa pude rehacer bastante mejor que en 3 ocasiones su paso por el Museo del Prado, que fue pues es una experiencia bastante amarga para Pradilla. Pero es curioso porque también entre las cosas que he encontrado del aspecto humano de Pradilla es en el Imparcial de 19 de diciembre se hace aquí una lista de las donaciones que hay para los soldados heridos. Y aquí aparece, en lo que está subrayado, don Francisco Pradilla, director del Museo de Pinturas, cede la mitad líquida de su primer sueldo como director del mismo, 250 pesetas. Es decir, esto nos habla de la bonomía de Pradilla, ¿no? Lógicamente, que su primer sueldo pues, lo va a dedicar parte a los heridos. Bien, pues todas esas noticias que antes de llegar Pradilla a ser director del Museo del Prado, cuando lo van a nombrar, que además modifican la ley, la ley de nombramiento del director del Museo del Prado, porque tenían que ser siempre académicos de San Fernando. Pradilla no lo era, pero no era porque no quería. Estaba fuera de Madrid y entonces para ser académico de San Fernando había que vivir en Madrid. No se podía estar fuera, era correspondiente, que era la figura más importante que se podía dar sin ser de número. Pero, como digo, fue una experiencia bastante dura para Pradilla, porque en aquel momento el Museo del Prado estaba bastante mal. Ya en los últimos años de Federico de Madrazo había tenido muchos problemas, había mucha gente, mucho funcionario que no funcionaba, una cosa que nos muy actual en el fondo, ¿no? Todo. Entonces, Pradilla llega un momento en que, bueno, se encuentra que tiene que hacer obras, no le permiten tener espacios para colocar las obras, en la documentación de San Fernando hay varias cartas suyas, entonces hay un momento que decide dimitir, y el mismo día que dimite, le aceptan la dimisión y nombran al nuevo director del Museo del Prado. Es decir, estaba todo hecho. O sea, ya le fueron minando poco a poco el espíritu, al final ya dimitió, pero el mismo día que dimite nombran a Álvarez Catalá, que era el subdirector, protegido por el ministro del momento, y entonces la prensa sacó este artículo, El Siglo Futuro, sacó este artículo que se llama Pradilla y Gamazo, o Gamazo y Pradilla. Gamazo era el ministro, Germán Gamazo, ministro de Fomento, del que dependía Bellas Artes, y es un artículo interesantísimo que dice que, bueno, que dónde está la gente que decía que Pradilla era mejor para estar en eso, que nadie dice nada ahora, todos callados. Y bueno, en el fondo ven que es un poco una historia. Otro tipo de artículos nos permiten recuperar noticias e impresiones de sus obras. A ver qué tal se ve. Bien, más o menos bien. Este artículo de la época es un artículo largo, desde aquí hasta aquí, que escribe Antonio Cánovas y Vallejo. Antonio Cánovas y Vallejo, después se dedicó a la fotografía como Kaulak, era pariente de Antonio Cánovas, el político, y dedicó posiblemente a Pradilla las más bonitas líneas que se ha escrito sobre él. Me hace gracia porque hacia el principio de cuando yo publiqué el año pasado unas cartas que eran cartas mandadas por Pradilla a Cánovas, entonces al marcar las cartas en las circunstancias del momento, cogí 2 o 3 trozos de Cánovas que decía: yo no soy amigo de Pradilla, de hecho no lo conozco. La primera vez que cita algo de Pradilla, dice, pero considero que es el mejor pintor que en este momento hay en España, que vive todavía en Roma.
Entonces, es curioso porque este artículo del 5 de junio de 1900, el día de mi cumpleaños además, está dedicado a una acuarela de Pradilla y una exposición de cuadros. Entonces, es curioso porque prácticamente casi todo el artículo está dedicado a esta acuarela de Pradilla, que es magnífica. Ahora se subastó en Londres hace unos años, en este momento no sé dónde está. Y en las cartas que le decía que manda Pradilla a Cánovas, dice, en una carta del 7 de junio, dice, acaba de traerme un buen amigo el número de la época en que describe usted su impresión de las obras expuestas en el Salón Amaré y me apresuro a dar a usted las gracias por lo que a mi camino de santuario se refiere, que por el entusiasmo y franco ideal que refleja debo tenerlo por obra de la exuberante fantasía y vitalidad que usted caracteriza más que por mérito de mi obra. Y aun siendo así, es legítimo mi agradecimiento ante la pública manifestación que decide usted de su entusiasmo, mientras que algún otro crítico se ha limitado a citarme en el montón. Pero es que no solo Cánovas, sino también Francisco Alcántara, que era crítico en el Imparcial, también le dedica un texto aquí, en este caso es aquí. Un texto bastante largo, pero solo leo 3 líneas. La de Pradilla consiste en una acuarela de grandes dimensiones, más de 1 metro de longitud, por la altura proporcionada que representa numerosa peregrinación de campesinos italianos, avanzando entre los altos pretiles de la espaciosa calzada. Los prodigios de maestría y de color son encontrables en esta obra. Es curioso porque después, en el año 3, que hace un artículo Pradilla que se llama Autocrítica, que publica en el de Aragón, se refiere a estos 2 artículos diciendo que Alcántara y Cánovas escribieron sobre sus obras que parece que en Zaragoza no se han enterado que existían. Una cosa curiosa es esta, que nos permite recuperar la ilustración hispanoamericana. Pradilla se refiere en 1903 a esta anécdota, vamos a decir, a esta circunstancia de la cabeza de burro que regala para la exposición una subasta artística que los escritores Francisco Francos Rodríguez y Luca de Tena montan en beneficio de la Asociación de la Prensa de Madrid y que exponen en los salones del Blanco y Negro en los primeros meses de 1901. Pradilla da para la subasta este cuadro, que es pues una cabeza de burro, como ustedes perfectamente pueden ver, pero es que lo mejor es la inscripción que pone aquí, que dice autorretrato cuasi verídico desde el 23 de enero de 1897 en que volví a España después de cierta sentencia del Tribunal Supremo. Francisco Pradilla. Como les he contado, tuvo una crisis económica en el 86 y solo hasta el 97 no se resuelve del todo, perdiendo. Entonces pierde unas 226.000 pesetas del momento, de las que solo dicen que recupera 18.000. Y todo eso es información de la prensa. En el Tribunal Supremo hay un legajo importante sobre este pleito que algún día le intentaré meter el diente, porque me apetece mucho conocer todas las circunstancias, porque además tanto Pradilla como la viuda de Casal de Areilsal y otros pintores habían metido el dinero en esta casa de banca, porque era del hermano de Ricardo Villodas, el pintor, que es amigo de todos ellos, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, pues es una quiebra fraudulenta, iban ganando los juicios intermedios, pero llega al Supremo y lo pierden, y ya no era apelable. Entonces, como ven ustedes, se trata de un burro. Este burro es el que figura en el cuadro El suspiro del moro, de 1800, en el que monta Aisa, la madre de Boadín. Es un estudio hecho del natural para ese cuadro, que después pues tenía en el estudio y pues le pareció curioso y lo dio para la exposición. Es curioso porque aquí que Carlos Luis de Cuenca hace un comentario de los cuadros expuestos, dice: Francisco Pradilla ha enviado a esta exposición un precioso estudio de cabeza, que no puede llamarse cabeza de estudio, porque se trata de un pollino. En el lienzo puso el renombrado artista una humorística leyenda sobre la cual nos abstenemos en absoluto de todo comentario. Pero curiosamente, Pradilla en el año 3 se refiere a esta experiencia cuando dice: cuando la asociación ha solicitado un concurso de los artistas en favor suyo, he contribuido con mis compañeros. Bien público fue que la broma de mi autorretrato, como yo esperaba y la comisión de la prensa dudaba, alcanzó el precio máximo de las obras de pintura que se vendieron, habiendo sido vivamente disputado. No consigo mostrarlo.
que estará en algún sitio, lógicamente, algún día lo encontraremos. Pero en todo caso, yo insisto, vean ustedes cómo la prensa, la crítica de arte más o menos, o las crónicas, permiten reconstruir, en este caso, pues el periódico, la Ilustración Hispanoamericana, nos permite ponerle imagen a este autorretrato casi verídico de Pradilla. También la época, el mismo Cánovas y Vallejo nos hace una magnífica crítica de esta acuarela que se titula Vejez, el 31 de mayo de 1901, expuesto en el Salón Amare de Madrid. Otro elemento también que he encontrado recientemente, pues creo que fue este lunes pasado, es que algo que no conocíamos, que Francisco Pradilla tuvo la Orden Civil de Alfonso XII. Eso me lo dio, la primera pista me lo dio este artículo de Imparcial, en que dice: firma del rey, que el rey había firmado la orden de Alfonso XII, una orden que se le ha creado nueva, y cita una serie de personajes aquí, y entre ellos está Pradilla. Lógicamente, yo al ver el nombre Pradilla me fui directamente a la Gaceta de Madrid y efectivamente encontré que el 7 de junio dice: en atención a los relevantes servicios prestados a la cultura nacional por don Francisco Pradilla, de acuerdo con mi Consejo de Ministros, vengo a conceder la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso XII, dado en Palacio a 6 de junio de 1902. Bien, pues y esta es la placa. Bien, pues tengo que poneros un dato que sabemos que había tenido la de Carlos III, y otras condecoraciones muy importantes, pero no sabíamos que había tenido esta de Alfonso XII, que se la conceden antes que a Sorolla. Es decir, Sorolla es como la segunda atacada. También es interesante otro artículo muy curioso de Cánovas y Vallejo, que se llama Cómo pintan los maestros. Entonces, en este artículo larguísimo para las cosas de la época, va narrando Cánovas cómo llega al estudio de Pradilla, cómo no está Pradilla en su estudio, en la parte del estudio, y baja al jardín y describe de alguna manera, dice: allí días pasados tocó mi itinerario habitual hacer un alto en la linda casita de Pradilla, que Pradilla se ha compuesto, esa es la frase, en la parte más ventilada del barrio de Argüelles. Es un hotelito pequeño en el que predomina la decoración inmobiliario árabes, pero donde, como en botica bien surtida, hay un poco de todo. Dice: allí no faltan la cada morisca de herradura. Vemos aquí en la fuente la cada morisca de herradura. Dice: el vecino surtidor que alegra con sus murmullos cristalinos el recogido silencio del jardín, el estanque, que es sombrío, cuyas aguas profundas surca muchedumbre de peces de colores. Bien, pues aquí tenemos una fotografía de Pradilla en la fuente, esa fuente morisca que dice Cánovas Vallejo, y aquí tenemos el último cuadro que se expone en Zaragoza, que es del año 20, no sé, hay alguno posterior, me imagino, como luego veremos, pero que en todo caso es el estanque de la casa de Pradilla, en el que pone a la modelo que está echando de comer a los peces que tiene aquí abajo. En ese mismo artículo, interesantísimo, habla del jardín, y en el jardín nos va a precisar Cánovas y Vallejos cómo pintaba Pradilla. Pradilla lo que hacía era transformar el espacio del jardín y plantaba un árbol donde quería, porque dice que el jardín eran como pequeños estudios a la intemperie. Entonces, Pradilla, por ejemplo, en este caso, es el cuadro, es un texto largo, no quiero citarlo para no cansarles, no quiero leerlo, pero en todo caso en la época del sábado 16 de diciembre de 1902 lo pueden encontrar, y va describiendo, como digo, dice que entonces que va por el jardín, dice, adelanté poco a poco para no delatarme, muy pronto vi, como siempre antes que a Pradilla, y la tela quien que pinta lo que pintaba, en el mismo natural de verdad, sin la menor ficción. Transformación mágica la operada. El lugar en el que hace un mes no había sino enredaderas y campanillas, se levantaba ahora un leñoso tronco coronado de frondoso espesísimo follaje,
que sin duda por milagro había en días escasos adquirido apariencia secular. De sus formidables ramas pendían, balanceándose al viento, esvotos y amuletos, donativos y guirnaldas de flores, lámparas y ofrendas. Enseguida comprendió que se trataba, que estaba pintando el cuadro de la ofrenda a Ceres, que le había enseñado a él, a Cánovas, el boceto el año anterior. El boceto es del año 2 y el boceto es del año 1 y este cuadro es del año 2. También, este es el que le he dicho varias veces, la autocrítica de Pradilla. Este es un texto precioso, está publicado en el Heraldo de Aragón del 4 de abril de 1903. Gárate, que es un pintor zaragozano, le pide a Pradilla que le mande la actividad que ha hecho en el año anterior para hacer una especie de anuario de los artistas aragoneses para publicar en el Heraldo de Aragón. Entonces, la respuesta debió ser bastante escasa y, de hecho, al principio de este artículo se dice hasta aquí, cómo fue Pradilla el único que contestó al Heraldo de Aragón, a Gárate, para esta. Entonces, el director del Heraldo de Aragón en el momento decidió poner el texto como artículo. Todo este texto es el texto que mandó Pradilla y este es el colofón ya del artículo escrito por Gárate. En este artículo lo que pretende Pradilla es decir todo lo que ha pintado en ese año, como muchas cosas las que ha pintado las ha traído ella pintadas, iniciadas de Roma, o por ejemplo describe este cuadro, lo describe aquí, dice, entre los cuadros escritos por él se encuentra con el número 6, más o menos por aquí, ese titulado Scogli delle Sirene, Isla de Capi, del que da las dimensiones, 0,70 por 0,40, que en aquel momento era propiedad de Manuel Sánchez Arjona de Buenos Aires. Es decir, solo en esta, sin haber encontrado la imagen, ya tenemos qué es, qué mide y qué no tiene. O sea que la información es una información precisa que nos permite encontrar otras cosas. Entonces explica su actividad en este año 1901. Ya vamos acabando. Posiblemente uno de los más bonitos artículos publicados sobre Pradilla, en el momento que todavía vivía, es este de la Ilustración Artística de Barcelona, del 16 de enero de 1905, de Manuel Carretero, en el que es una serie que habla de los artistas en la intimidad. Y este se lo dedica a Pradilla. Bien, pues los artistas en la intimidad, Pradilla. Bien, pues este texto, que es muy interesante, que da noticias de cosas varias, tenemos, por un lado, de lo que aparte del texto, que es muy interesante, como digo, da muchas noticias importantes y desconocidas, tenemos por un lado este dibujo de una de las damas que está en la región de Granada, cuadro que está en Paradero Desconocido. Esa fotografía magnífica en la que está está Pradilla, Álvarez y Plasencia, cuando en 1877, cuando trae aquí el cuadro. Esta fotografía, pues también está en Paradero Desconocido, la hemos utilizado a partir de la impresión que nos permite. Que es un boceto para el Palacio Linares, esta otra fotografía de Pradilla, que puede ser también de Kaulak, porque Kaulak en el año 5 le hace una serie de fotografías, y esta acuarela maravillosa que ha estado en Paradero Desconocido y que afortunadamente este año pasado la he localizado y está en la exposición de Zaragoza. Bueno, pues esta conocíamos muchas reproducciones de la acuarela, pero no conocíamos la acuarela en sí, pero nos ha permitido identificarla con la acuarela que aquí se llama en la fiesta del apóstol tipo de Marudana, aunque en otros sitios se llama de otra manera. También la prensa nos permite de alguna manera reconstruir el espacio interno en el que Pradilla pintaba. En la época del 9 de enero de 1905 hay un artículo interesantísimo sobre la vidriera, pero la parte esta última que le dedica a Pradilla dice: hace poco tiempo que en un rincón del Hotel Morisco, que en la calle de Quintana vive Pradilla, el ilustre pintor, con elogiado capricho, ha hecho un verdadero interior holandés. En las ventanas de esa habitación ha colocado vidrieras de colores, al estilo de las usadas en las ciudades del norte,
que tan sugestivo encanto producen los viajeros meridionales. Dice, fácilmente se consigue hoy darles el mismo carácter y desterrado el viejo procedimiento holandés de utilizar los fondos de botella que se emplomaban para hacer, ahora dice que se hacía ya todo de una pieza. Bien, pues entonces es curioso porque esto es del 6 de enero, del 9 de enero de 1905, pero es que esta pintura está fechada en 1905 y aquí tenemos esa vidriera de colores que decía el periódico. Y aquí también tenemos una Juana Loca, que es de 1906, también tenemos esa vidriera de colores. Es decir, cómo de alguna manera la prensa, yo me acuerdo cuando conocí este cuadro de abajo, que lo conocí el año pasado, y que me decía el autor, el dueño, esto está pintado en algún sitio por Holanda o Bélgica, por ahí, por esa vidriera. Y cuando ya encontré esto dije, pues mira, no, está pintado en Madrid en su estudio. Es decir, que de alguna manera son, como ven ustedes, noticias pequeñas, pero que ayudan todas ellas a reconstruir la biografía y la actividad plástica de Pradilla. Este artículo es de Juan José Gárate, un pintor muy importante, que narra su viaje a formarse a Roma y va describiendo poco a poco el estudio de Pradilla. Dice que al principio estaba un poco dice que cuando llegó a su estudio, dice que una distinción que no a todo el mundo que flanqueaba Pradilla la puerta de su estudio, dice, pero que llevaba una carta de recomendación de Bernardino Montañés, que se hablaba antes de él, que era profesor de Bellas Artes de Zaragoza y también, lógicamente, amigo de Pradilla. Y entonces Gárate va describiendo el estudio. Va escribiendo el estudio y va hablando de todo lo que encuentra allí. Además de los cuadros grandes, va hablando de las tablitas. Dice, ambas tablitas están pintadas en un monte próximo a Granada, con los modelos, dos bocetos del Suspiro del Moro. Y acabas, dice, salí del estudio del maestro con el mismo sentimiento que debió experimentar Boabdil al despedirse de su ciudad querida. Él dejaba de ver la Alhambra de Granada y yo dejaba de ver la Alhambra de la pintura. Me parece un texto precioso. Y ya sí que vamos acabando. Otra de las maneras de informarnos, ¿no? Y de precisar, esta obra, por ejemplo, está en pared desconocido, pero indudablemente el día que la encontremos podremos precisar todo de ella. Podemos precisar que fue publicada, o sea, fue pintada en el año 5, porque Francisco Alcántara describe perfectamente este cuadro que llama De monos, o sea, esta señora está enfadada, cuadro de Pradilla. También otra cosa interesante, también, este sí que lo utilizaron en el catálogo de la exposición, es que se había dicho siempre que Pradilla pues había desistido de retratar a los reyes, que en alguna cosa se lo habían propuesto, pero que había desistido. Y de hecho no teníamos ninguna noticia de que los reyes tuvieran vinculación con Pradilla, aparte de que los reyes, ya hablo de Alfonso XIII y Víctor Eugenia. Bueno, pues en este artículo de La Mañana, del 30 de enero de 1919, se dice: hacía tiempo que los reyes deseaban ofrecer una prueba de consideración y afecto a una de las más legítimas glorias del arte pictórico de España. Y ayer tarde visitaron con tal motivo el estudio del ilustre pintor Pradilla, admirando algunos de sus cuadros del eximio artista que fueron elogiados por sus majestades. Bien, pues esto lo dan otros dos periódicos más, aparte de La Mañana, con lo que está claro que los reyes fueron a visitar el estudio de Pradilla. Ahora estoy pendiente en el Palacio, en el archivo del Palacio, buscar si existe algún, me imagino que sí, alguna redacción, algún dietario, alguna agenda de las visitas que hacían los reyes. Fuera del Palacio, seguro que sí, porque lógicamente eran visitas que fueran privadas, pero lógicamente... y curiosamente, en la correspondencia de España, el 20 de septiembre de 1921, dice: Pradilla está enfermo. Está aquí. Hace pocos días se sintió enfermo el ilustre artista Francisco Pradilla. Después ha empeorado y al domicilio del enfermo han acudido multitud de personas que se interesan vivamente por la salud del autor de doña Juana Loca. Les sorprendió en la indisposición cuando estaba terminando un retrato de la reina de doña Victoria. Sinceramente hacemos votos para el restablecimiento del pintor. No sabíamos que había pintado a doña Victoria. A su muerte, en Heraldo Aragón se publicó se publicaron muchas cosas, pero concretamente el día 2 de noviembre del 21 se publica este artículo de Valenzuela en La Rosa, y en este artículo se toma
la referencia del Heraldo de Madrid del día 1, la edición de la noche, que es la que dio la muerte de Pradilla. Y luego, al final, curiosamente, dice que cuando vino el estudio de Pradilla, Valenzuela de la Rosa, dice que estaba leyendo un libro, o mirando un libro sobre la Zaragoza moderna, ¿no? Las industrias de Zaragoza. Y dice que le dijo: ¿qué diferencia entre ese Zaragoza de hoy tan rico e industrioso y el Zaragoza que conocí yo en mis primeros años? Y luego dice Valenzuela de la Rosa cómo les enseñó distintos apuntes del mercado antiguo y otros lugares de la ciudad que conservaba cuidadosamente. La muerte, el día 1 de noviembre de 1821, como digo, hay muchísimas noticias, tanto nacional como internacional, la prensa nacional e internacional, de la muerte de Pradilla, pero he elegido esta porque, además es un texto de José Blanco Coris, que fue un pintor bastante importante. Aquí, además, tenemos una instantánea de la capilla ardiente de Pradilla, hecha por José Blanco Coris. O sea, es un apunte natural hecho en la capilla mortuoria. Entonces, me parece interesante, por ejemplo, la descripción, el texto realmente no aporta muchas novedades, pero sí que le aporta esta imagen, ¿no?, de Pradilla en su féretro. Y, por último, en penúltimo lugar, este magnífico texto de la vida que pasa cuando muere Pradilla. Si ustedes ponen en internet la vida que pasa cuando muere Pradilla, seguro que les sale esta imagen, porque está sacada de internet. Entonces lo lean porque tiene mucho interés. Sobre todo José Francés habla, un magnífico crítico de arte, habla de la biografía de Pradilla, pero al principio dice: tuvo la noticia de una triste eficacia de recuerdo, y por rara ejemplaridad de que moría, sereno y expresivo carácter de revisión. Francisco Pradilla muere cuando él, por verdadero orgullo, por la altiva y laudable, había logrado rodearse de olvido y de silencio. Cuando deja el Museo del Prado en el año 98, se retira a su estudio del Paseo Rosales y se dedica a pintar, que es lo que le gusta y sabe hacer, y maravillosamente, por cierto. Y la última, en el año 98, cuando se celebra el 150 aniversario, Heraldo Aragón publicó este artículo de Carlos Barboza y Teresa Grasa, restauradores, este artículo que daban a conocer dos obras desconocidas de Pradilla que habían restaurado ellos. Bien, pues a partir de ese momento, posteriormente, yo creo que fue en el mismo 98, conocí los cuadros, en colección particular, y que están aquí. Y posteriormente, ya en este año 2020, no sé si el pasado debió ser, encontré tres más que complementan estos dos. Es decir, Pradilla se autorretrata él, retrata a su hermana Brígida y retrata a su padre, a su hermano Baltasar y a su hermano Pascual. Estos 5 cuadros han estado durante un siglo prácticamente en una casa, colocados en un panel grande tapizado en rojo, y hace unos 20 años, sí, más o menos, ya se desmembraron de la colección cuando murió la persona que los tenía y pasaron a sus hijos. Entonces, en este momento, una persona tiene estos dos, otra persona tiene uno, otra persona tiene otros dos. Es curioso, y con esto ya acabo, porque estos retratos están hechos, yo creo que hace 1869, porque están hechos toda la familia, los hermanos que vivían en ese momento de Pradilla, pero no está su madre. Su madre, Martina, había muerto, Martina Ortiz había muerto en el 68. Entonces, lógicamente, pues debe ser el 69, aparte de que se trata de una obra ya de un pintor, ya eso. Y curiosamente, este cuadro que le da la vuelta, ven ustedes cómo se trata de un lienzo reaprovechado de un estudio de desnudo de la Escuela de Bellas Artes. Perfectamente la pierna, el paño que cubre las partes íntimas del modelo, y cómo Pradilla reaprovecha, que además le da igual porque es una obra que no es una obra íntima, es una obra para él, ¿no? Esta obra se la regala a un hermano y ese hermano la vendió a la familia que la tuvo a fines del siglo XIX. Y nada más, esto es. Gracias.